Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tarde en Casa, todos contentos por este nuevo triunfo de los juveniles celestes. Ojalá siga a la racha, ya parece que la serie está guardada, está ganada, pero por lo menos está la clasificación prácticamente asegurada. Veremos qué pasa contra Nueva Zelanda en el próximo partido. Magdalena Correa va a estar en instantes con Soledad González, que es una de las voceras de la Intersocial feminista que están reclamándole a las autoridades que haya prisión domiciliaria para una reclusa con cáncer terminal que actualmente está en el Hospital de la Mujer. Vamos a estar en contacto para conocer más en detalle este caso. También estará con el doctor Gumer Pérez. ¿Se acuerdan del juicio que ganó el autor Diego Fischer contra Ariel Pinocho Sosa de Los Cíngaros y contra el letrista Marcelo Vilariño por plagio a uno de sus libros, Al rescate de las Tres Marías, referido a la vida de Juana de Ibarburu? Bueno, el doctor Gumer Pérez, que es el abogado de Los Cíngaros, presentó en el último día de plazo un recurso de apelación contra esta sentencia. Veremos entonces qué tiene para decir el doctor Gumer Pérez al respecto. Y hoy vamos a tocar un tema que cada vez que se plantea genera polémica, más allá de que es un tema específico de la educación. Muchas familias entienden que esto puede afectar a sus propios hijos o hijas, o bien tienen una interpretación más de tipo político con respecto a lo que a las repeticiones, que de esto se trata la medida que las autoridades de la ANEP, de la educación pública, y los cuerpos técnicos han coincidido en señalar que la repetición no cumple una función pedagógica y que por lo tanto hay que disponerse a eliminarla, no del todo, pero al menos no aplicarla año a año. Vamos a conversar, a conocer la opinión de nuestros panelistas, Fernando Santulo, Denise Mota y Colette Spinetti, y también, por cierto, las de ustedes sobre este tema. La repetición es el zapato en la piedra de la inclusión educativa. Más que se dice, se constata a través de los números, de las estadísticas, que las mismas personas que repiten son luego las que presentan más dificultades para completar los ciclos lectivos. De manera que esto es uno de los elementos que genera polémica. Vamos a conversar entonces con Fernando, Denise y Colette sobre la repetición como instrumento pedagógico. Y tendremos entonces esto en instantes para compartir con ustedes el panel de La Tarde en Casa. Decíamos que Magdalena Correa va a estar junto a Soledad González, que es una de las voceras de la Intersocial feminista, porque hay una reclusa que está internada en el Hospital de la Mujer con un cáncer terminal. Y en aplicación de disposiciones legales, también humanitarias, se solicita que pueda continuar con su reclusión en domicilio. Hay que ver si esto se llama Carol, es una presa que está desde abril por venta de drogas, pero con una situación sanitaria personal realmente durísima, ¿no? Vamos a estar entonces más adelante con Magdalena Correa. La tenemos ya. Adelante. Muchas gracias, Gerardo, a los compañeros también del panel, a los televidentes. Muy buenas tardes para todos. Es cierto, Carol tiene 38 años, es una persona que está privada de libertad por venta de estupefacientes. Recién mencionaban que está desde abril recluida, tiene 5 hijos, va a ser abuela también y está en una etapa terminal de esta enfermedad que está atravesando. Y es por esto que hay diferentes organizaciones, sobre todo de la sociedad civil, que se han pronunciado en estas últimas horas. Una de ellas es la Intersocial feminista y es por eso que le damos las buenas tardes a Soledad González. Uno de los aspectos que manejan es exhortar al Poder Judicial que se expida lo antes posible. También hablan de estándares internacionales en referencia a este tipo de situaciones. Otras organizaciones han dicho, por ejemplo, que hay tal vez personas que tenían una pena mayor y que están cumpliendo prisión domiciliaria. Concretamente, ¿qué le podemos decir al televidente en su hogar? ¿Cuál es esta manifestación que hace la Intersocial feminista? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nosotras, sacamos el comunicado exhortando específicamente al Poder Judicial porque está en sus manos, en las manos de la jueza del caso, el otorgarle prisión domiciliaria o no. No hay ninguna otra institución que pueda hacerlo. Más allá de su condición de salud. Nosotros hacemos un llamado a que
el sistema médico también se pronuncie, ¿no? Porque es un caso de una mujer que está sufriendo una enfermedad en una fase terminal y que tiene derecho, incluso por ley uruguaya, no solo por las reglas de Mandela que hacen recomendaciones específicas sobre las personas privadas de libertad que se encuentran en situación de enfermedad, para que se les otorgue prisión domiciliaria, ya que además no sería una mujer que presente riesgo para la sociedad, ¿no? Y en eso, el primer razonamiento que a nosotras nos sale es también, tenemos ejemplos claros de asesinos, ladrones de niños, como son el caso de Gabazo, sin ir más lejos, que tiene prisión domiciliaria otorgada supuestamente por problemas de salud, aunque uno lo ve caminando, entrando y saliendo sin problema ninguno cuando ha ido a visitas médicas, con la cantidad de crímenes que tiene encima por los que está procesado, ¿no? Y sin embargo a él sí se le otorga y no se le otorga a una madre que por supuesto que vive en una situación de pobreza, que es parte del problema que tiene el sistema penitenciario, ¿no? La cuestión de que están presas las personas pobres. No están presos todos los delincuentes del Uruguay, están presas las personas que cometen delitos y son pobres. Las mujeres también. Uno si va a la cárcel, yo los invito a recorrer las diferentes cárceles, se hacen de hombres y de mujeres, y usted va a ver que allí la pobreza es alarmante, así como los indicadores que el comisionado parlamentario saca a luz 2x3 sobre el analfabetismo, ¿no? La desnutrición. O sea, esa es la realidad de las personas presas. Las personas que cometen delitos y pertenecen a otra clase social tienen un nivel económico distinto, tienen abogados defensores privados que defienden contra todo a sus clientes y obtienen resultados bien distintos. Prisiones domiciliarias, cancelaciones de juicios. Por ejemplo, el médico Daniel Márquez, que es quien está atendiendo a Carol, hacía referencia a la situación particular de sus dolores, de sus padecimientos en el día a día y de la importancia del acompañamiento de la familia en estos últimos momentos de su vida. Ustedes también hacen referencia a eso en el comunicado y sobre todo en esos estándares internacionales a los que hacía referencia. Sí, es una cuestión de humanidad. Tiene una enfermedad gravísima, que en este país creo que no hay persona que no la conozca, no tenga un allegado que la haya sufrido. Sabe cualquier persona que haya tenido a alguien enfermo de cáncer cerca lo que es los últimos meses de vida, lo que es el final de una etapa. Y sin duda, los dolores, los vómitos, el cansancio. Y si uno piensa en estar en su casa y piensa lo que es una celda en la unidad 5, bueno, sí, no hay nada, no hay ninguna duda. En realidad no sabemos por qué todavía la jueza, siendo ella una primaria, o sea, es la primera vez que comete un delito, por eso está presa, tiene todas las condiciones para otorgarle la prisión domiciliaria, que incluso además... ¿Hace cuánto se hizo el pedido? Ella está... ¿Desde abril? No, desde abril está presa y yo no sé exactamente desde cuándo. Puedo decirte que hoy hablé con la oficina del comisionado parlamentario y sé que él está atrás de gestionar también la prisión domiciliaria. O sea, hay unas cuantas personas e instituciones tratando de mejorar la situación de ella, que depende de la jueza, estrictamente. Soledad González, agradecemos este contacto con La Tarde en Casa, especificando un poquito más este caso de Carol, esta mujer de 38 años, que se está pidiendo que quede por lo menos con prisión domiciliaria en estos últimos momentos de su vida. Muy amable. Gracias. Seguimos con ustedes. Perfecto, muchas gracias, Magdalena. Nos vamos con nuestro panel, pero antes, si tenés problemas con tu cortina de enrollar, podés hacer como Cairo y Petru, modernizate y llama a Cortifaz. Cortifaz te coloca motores y con solo apretar un botón tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación y si tenés en madera te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifaz.com.uy. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro panel de hoy. Colette Spinetti, ¿cómo te va? Bienvenida. Muy bien, ¿y vos? Bien, bárbaro. Fernando Santulo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Doña Denise Mota, bienvenida también. Buenas. Gracias a los tres por acompañarnos. La repetición es como
es como un cadáver insepulto. Cada tanto reaparece el tema y se algo en el mismo escala. Cada tanto se repite. Se repite, no, que lo hacen como pase social para encubrir los problemas de aprendizaje. No, pero miren que no la repetición está demostrado que no sirve, que no sirve. Bueno, vamos a ver un tape y después venimos con la opinión de nuestros panelistas. Adelante. Este mes, las máximas autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública y de los cuerpos técnicos coincidieron en que la repetición no cumple una función pedagógica. También acordaron que es momento de cambiar esta herramienta y concluyeron que sería idóneo que la modificación se diera antes de fin de año. Para las actuales jerarquías de la enseñanza, la repetición es el obstáculo mayor de la inclusión educativa. En un liceo de Pocitos repite menos del 15%. En otro de Curva de Maroñas, más del 50%. Un niño pobre tiene 3 veces más chances de repetir. 9 de cada 10 que repiten en primer año de liceo o UTU abandonan sus estudios. Hace más de un siglo que en la enseñanza uruguaya existe la repetición. Hace 2 décadas que desde la academia se discute la pertinencia de esta herramienta. Y hace 2 años que en la interna educativa se instaló el debate. ¿Qué sentido tiene no promover a un estudiante? ¿La repetición es la piedra en el zapato de la inclusión educativa? ¿Se debería eliminar? Bueno, y así quedó planteado el tema. Ahí aparecen algunos de los elementos. No son los únicos que se han manejado en este debate. Hay quienes dicen, bueno, pero tienen que tener el objetivo de aprobar el curso, porque si no, los que se esfuerzan, entonces no hay diferencia. Hay una serie de elementos, o de distintos elementos, que tienen que ver con cuestiones pedagógicas, morales, de todo tipo, ¿no? Y además, ¿qué pasa con este tema? Como quien más, quien menos es padre, o madre, o abuelo, o fue alumno, todos tenemos una experiencia, o porque alguien repitió, o porque vivimos con el temor de que no nos vaya a tocar a nosotros, ¿no? Esto no hay ninguna familia que lo considere un tema ajeno. No sé cómo es en Brasil, pero debe ser parecido. En Brasil hay una ley que impide la repetición hasta los 6 años, que eso es importante, porque hasta los 6 años no hay realmente como calificar, poner un niño en un subnivel, claro. Sí, ¿no? claro. Todavía no están los conocimientos considerados obligatorios, pero es ley. Antes de los 6 años no podés Pero repetir. 6 años después que sí. el primer año escolar. Es el ciclo inicial, Sí, digamos, más claro, o menos. Educación inicial. Educación inicial, no, claro. Exactamente. Pero sí, ese es un temor. Bueno, yo tengo 2 hijos, una de 11 y otro de 9. Mi caso es muy particular porque yo tengo un hijo discapacitado. Entonces sé muy bien que para cada niño hay que tener un método de enseñanza, un instituto. No todas las escuelas son para todos los niños. Pasa que nuestra realidad latinoamericana es que eso es casi imposible. ¿Cómo vamos a dar acompañamiento para todos los niños en educación inicial, después primaria? Entonces, me parece que el fondo de la cuestión es cómo retener a los que no se adaptan al promedio. Sobre todo porque hay distintas razones o distintas causas para la repetición. Algunas pueden ser cognitivas, otras pueden ser psicosociales, familiares. Y veíamos, las cifras son terribles, ¿eh? 9 de cada 10 no es que vuelven a cursar y, bueno, entran en caja y aprueban, es que fracasan Y se definitivamente, claro. Claro. Yo personalmente creo también, para mí la repetición no es una herramienta pedagógica que podamos seguir aplicando. Ahora, también nosotros tenemos que ponernos a pensar cómo sustituimos esto. Claro. ¿Verdad? Es decir, yo trabajo en varios... Soy educadora. Sí, se sabía, sí, soy sí, profesora, claro. por lo tanto, estoy en el meollo del asunto. Estoy en varios grupos de educación que milito políticamente. Y bueno, y es una cuestión que nos planteamos de cómo sustituís esto. Es evidente, de acuerdo al informe, y eso lo sabemos todos, que cuanto más pobre son las personas, más posibilidades de no continuar su tránsito educativo tienen. Entonces tendríamos que empezar a preguntarnos como Estado, como sociedad, cómo hacemos eso, cómo llegamos ahí. Y a mí me parece que es todo un contexto que hay que trabajar, que tiene que ver con las trayectorias educativas, más no tanto de lo cuantitativo, sino más de lo vincular, cómo trabajamos con la familia, cómo trabajamos con esos contextos más pobres.
Y es verdad, es un tema de plata. Pero también tenemos que ponernos a pensar, y eso lo hemos discutido, que bueno, habemos docentes que tenemos 30 y pico de años de trabajo, yo ya estoy a punto de jubilarme, y bueno, ¿por qué no pasar a ciertos docentes con ciertos perfiles a otro tipo de tareas como estos acompañamientos? Es un asunto de plata, como decía, es un asunto de plata. Pero dejarlos fracasar también es un asunto de plata. Es un asunto, claro. Porque después te lo encontrás a lo largo de la vida con problemas para tener salarios adecuados, para conseguir empleo u otros problemas mayores. Sí, repetir el ciclo. Bueno, todos conocemos, ¿no? Los hijos de nuestras ayudantes, como se suele decir. Muchas chiquilinas a los 17 ya están haciendo lo mismo que hacen sus madres. Claro. O sea, ese ciclo que se repite, porque mi hijo no tiene cabeza para la escuela, ese discurso que es muy común todavía, ¿no? En los sectores más desfavorecidos. No existe no tener cabeza para la escuela, ¿no? Que además es un tema social, porque en definitiva terminamos como creando mano de obra muy barata. Sí. Fernando Santulo. No, yo solo un matiz que me parece que en el tape no se presenta el dato es 9 de cada 10 de los que repiten no terminan el ciclo. Sí. Para mí, no hay que confundir esto me lo dijo un sociólogo que sabe mucho más que yo, que no hay que confundir un predictor con una causa. Claro. Es decir, la repetición te puede dar una pista acerca de lo que a toda esa gente que repite le va a pasar en el futuro. No quiere decir... Que la repetición sea la causa. Claro, a mí de alguna manera me hizo acordar a una gráfica muy graciosa, estas que se suben en internet, que era... había dos gráficas que evolucionaban en paralelo, que era cada vez que había, ponele vos, subía la inflación en Estados Unidos, coincidía con cada vez que Nicolas Cage hacía una película horrible. Entonces, claro, vos podés concluir... un sitio de internet muy divertido que hace... Esos memes. Claro, vos podés concluir... Coincidencia que no tiene nada que ver. No, o de repente sí, de repente Nicolas Cage tenía un buen asesor fiscal que le decía, vos hacés un bodrio y así metés plata porque se viene una devaluación. Pero no podés concluir que la inflación en Estados Unidos se debe a que Nicolas Cage haga películas malas. A mí me parece que está bien, sí, la repetición, o sea, los repetidores en líneas generales no se convierten en mejores estudiantes por repetir. Entonces, como herramienta pedagógica es más que dudosa. Ahora, tampoco habría que fetichizar eliminar la repetición con suponer, que es un poco lo que decías vos, suponer que eso va a suponer un cambio por sí mismo. Claro. De hecho, vos podés ver ya sea que lo hagamos repetir, como que eliminemos la repetición, pero a personas a estudiantes que tienen problemas de aprendizaje, algo hay que hacer, en cualquiera de los dos casos. Exacto. Vos tenés que tener otras estrategias. Claro. Bueno, a mí un poco el temor, suena terrible decir temor, pero cuando se plantea este tema, la repetición es la piedra en el zapato. Es demasiado, para mí es asignarle demasiada carga a la repetición. La eliminás, pero ¿de qué manera vas a retener a esa gente? Claro, otra cosa que se dice, bueno, pero si vos los dejás pasar y no aprenden, ¿de qué les sirve? Bueno, la piña en algún momento te la vas a dar en algún momento te la vas a dar. En algún momento vas a fracasar. Claro, y no está bueno que fracases después de haber estado 15 años en el sistema educativo y que salgas al mundo y resulta que no tenés las herramientas para aprender esa realidad, para cazarla y poder interactuar con ella, no las tenés. ¿Por qué? Porque fuiste como en una balsa de... Claro, pero creo que el debate no... Disculpame, Denise, te tocó la silla del gigante, porque me parece que estás un poco más baja. Porque yo estoy como bajita. La que me tocó a mí el otro día. Fue esa. Que me tocó Ay, bueno, ahora menos mal que vamos turnando. Ahora quedé como al piso. Claro. No, quería comentar que no hay que confundir no repetir con no enseñar, ¿no? Claro. Y ahí está el desafío, y ahí creo que está tu temor. ¿Está el sistema educacional preparado para quitar la repetición? ¿Qué se pone en el lugar de la repetición? Porque algo habrá que poner, los cursos de verano, como pasa en Japón, un acompañamiento, como pasa en Noruega. Hay condiciones para hacer eso, por eso citaba también el ejemplo de mi hijo. Si vos no tenés un profesor atento y también una familia... Claro, en el caso de tu hijo tiene complementos pedagógicos. Claro, pero porque es un caso que sale totalmente de... ¿no? La mayoría de los niños pueden aprender, pero a veces tienen que levantarse temprano, ayudar con los padres a pagar las cuentas. Sí, claro. No tiene una familia que esté encima todos los días, tiene problemas de alcohol adentro de su casa, de drogas. No es lo mismo, ¿no? No existe meritocracia, porque no salen todos del mismo punto. Claro, y ahí no en todos los casos se le puede exigir
el resultado como esfuerzo a su propio mérito, porque algunas personas no tienen, las condiciones elementales. Claro. Bueno, la panza llena para poder estudiar. Ahí es cuando tendrías que plantearte cuánto de todo el problema le corresponde estrictamente al sistema educativo y cuánto tiene que ver, como decía Colette, con el contexto social. Claro. Y eso son decisiones de qué clase de sociedad querés. Claro, y ahí yo quiero quebrar una lanza por mis colegas, les docentes, porque en realidad todo el equipo docente, somos personas. Quien estudia la docencia lo estudia por vocación, lo hace por vocación. Y quien lo hace por vocación se dedica a eso y trabajo. Yo hace 20 años trabajo en el mismo liceo, un liceo de contexto, donde tenemos 7 asentamientos en el entorno, en uno de los municipios que más ha crecido a nivel poblacional, y somos un grupo de docentes que hace muchos años que estamos ahí, que nos preocupamos por los gurises, que llamamos por teléfono, las ascriptas, los ascriptos están constantemente hablando con los chiquilines, tenemos charlas con ellos para que continúen. A mí me da la impresión de que eso lo hacen porque quieren, Exacto. porque tienen vocación. Exacto. Pero excede mucho lo que Exacto. se le puede pedir a un docente. Exacto. Pero es que además tampoco funciona como una cuestión sistémica. Claro. O sea, depende más... O sea, lo que estás enfrentando acá, o lo que se intenta resolver acá, es una situación social. No es un agregado de casos individuales. Claro. Sí. Entonces, la respuesta que se le da a eso tiene que ser de ese tipo también. No podés depender exclusivamente del esfuerzo, Exacto. del esfuerzo que hagan los mejores docentes. Por eso digo... Le pedimos a los docentes, al presupuesto de la ANEP y al perfil vocacional de los docentes que resuelvan algo Una situación social. que excede sus competencias, sus facultades y sus posibilidades. Exactamente, exactamente. Y que además acá, por ejemplo, nosotros se nos piden readecuaciones curriculares, ¿verdad? Pero te doy un ejemplo. Yo tengo 44 alumnos adentro de una clase, reales, Claro. que van. Es decir, tengo que atender 44 alumnos, más hacer readecuaciones curriculares, más trabajar ¿Qué es con hacer? cada uno ¿Qué de son ellos. las adecuaciones curriculares? Readecuaciones curriculares es, si vos ves un alumno, por ejemplo, que tiene dificultades para escribir, bueno, le mandás tareas específicas. Y eso con cada perfil. Y eso con Claro, cada pero con perfil. 44 un grupo solo. 44 y tengo 4 grupos. Acá está. Entonces, Más de 170. claro, me parece que también... En un liceo de contexto crítico. Exacto, Además. O sea, tenés exacto. más de un problemita por grupo. Exacto, exacto, donde tenemos, este año, por ejemplo, tenemos una cantidad de alumnos con tratamiento psiquiátrico. Colette, ¿y sos tú y el grupo o tenés algún equipo de asesoramiento, de acompañamiento, psicólogo, En mi pedagogo? asignatura soy yo y el grupo. Obviamente que tenemos un equipo de trabajo con los demás En el docentes. En el liceo. ¿Hay un equipo específico para No. atender esto? O sea, nos juntamos porque queremos sacar adelante los Claro. chicos. Sí, claro, claro. A ver, claro, y no, o sea, no tenemos remuneración extra, no tenemos horas extra, no tenemos nada. A ver, me refiero a esto. ¿Podés derivarlo? Andá a hablar con fulano que es psicólogo que te va a ayudar, No. andar con Mengana que No, es nosotros no tenemos psicopedagoga. equipo multidisciplinario. Claro. No. Vamos a hacer una pausa, está muy interesante además por las distintas experiencias personales, ¿no? ¿Tú estudiaste en Barcelona? No, sí, hice un máster, pero... No, a nivel, claro. Sí, no tiene mucho que ver. No tiene mucho que ver, no importa. Llegó desde Inglaterra el purificador de agua número 1 a nivel mundial, Doulton. Doulton cuenta con tecnología de filtrado superior gracias a sus exclusivos filtros con materias primas naturales, científicamente probados con múltiples certificaciones europeas. Además, sirven para purificar aguas no tratadas como las aguas de pozo. En Doulton, encontrá un modelo de purificador para cada una de las necesidades. Entrega sin costo a todo el país y 10 pagos sin recargos con todas las tarjetas. Llame al 0800 8876 y le asesoramos cuál es su mejor opción o visite nuestro local en Salto 1161, esquina Maldonado.